misericordia quiero y no sacrificio, no habrían condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Muy bien, entonces, por más oscuro que parezca, esta declaración provocó que algo sucediera en ti cuando dijiste esa frase. ¿Qué pasó? Ese fue mi momento de eternidad para mí. Esa fue la puerta que se abrió. Ese fue el momento de fe, el momento en que mi Cintia, bendiciones. ¿Desde dónde te conectas? Se alinearon con esta palabra. Este es Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos, el que yo había estado esperando. Esa palabra entró en mi corazón y me dio sustento y me dio fe. Alimentó mi alma hambrienta. Poder cruzar Y de la información a la revelación. pasé de la información a la revelación, a la inspiración, a la motivación, a la reeducación. Fue un momento de nuevo nacimiento para mí. Así que esa pregunta que te perseguía, ¿quién tiene la Así llave es. que abre las frías barras de acero que aprisionaban mi alma? Pudiste recibir una respuesta. Finalmente llegué a la puerta, al camino, la verdad y la vida. Él la abrió, Él me recibió, Él me habló y en un instante sentí una revelación soberana, silenciosa y poderosa que decía: este es tu Señor, tu Dios, tu Rey, tu Mesías, tu Pastor, el que has estado esperando y al que has estado persiguiendo toda tu vida. Sabes, mientras compartes lo que te sucedió, esa presencia que te hizo pasar de los hechos a la experiencia, eso no era más que la presencia de Dios, no era algo intelectual. Era la presencia de Dios. Esa misma presencia está irradiando de Richard y llegando a ti ahora mismo. Y si solo sabes un poco acerca de Jesús o sabes mucho sobre Jesús, tienes tu propio conocimiento experiencial de Él, o lo tienes o no lo tienes. No es religión, es intimidad, relación y amistad. Quiero que digas esta oración conmigo y solidifiques esa relación donde quiera que estés. En voz alta repite estas palabras después de mí. Querido Dios, cometí muchos errores en mi vida, por lo que estoy arrepentido. Creo que la sangre de Jesús lava todos mis errores y estoy limpio. Y ahora que estoy limpio, Jesús ven y vive dentro de mí. Gracias por salvarme de mis pecados. Te hago mi Señor. Amén. Si alguna vez ha habido alguien que entienda la desesperanza, no solo por su propia vida, sino... Bendito es el Señor, poderoso es el Señor, maravilloso es el Señor. Apartados con Dios, apartados en la presencia del Señor. Allí hay riquezas en gloria. Allí hay deleite. Allí hay resultados. Allí hay respuesta. Su presencia es el lugar donde experimentas transformación. Su presencia es el lugar donde experimentas la liberación que necesitas. A lo mejor estás batallando con depresión. A lo mejor estás batallando con síntomas que te están tentando
en paralizarte, que te están tentando, en que sientas que ya lo perdiste todo, que sientas que ya no va a haber avance para con tu vida. Pero cuando la presencia del Señor va contigo, cuando provocas la presencia del Espíritu Santo, cuando luchas por mantenerte en la presencia, Él se va a encargar de purificarte. Él se va a encargar de limpiarte. Él se va a encargar de sanarte en esas áreas que tanto te debilitan, te agobian y te atacan. Dios te bendiga, Denise. Dios te bendiga, mi amor. Empezamos ya los 7 días de ayuno y vamos a estar conectados en la presencia del Señor. Vamos a quitar en este tiempo de apartarnos para buscar más su presencia, en este tiempo de búsqueda de su palabra, en este tiempo de equiparnos por el Espíritu, en este tiempo de esforzarnos para orar más, para orar por todo lo que está aconteciendo a nivel global, para orar por nuestra iglesia Betel, para orar por nuestras vidas, por lo que necesitamos un milagro, cada uno individual, por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestro ministerio, por nuestras finanzas. Este tiempo que vamos a sacar para, si es necesario guerrear, guerrear. Si es necesario clamar, clamar y enfocarnos para estar conectados a su presencia, enfocarnos para dar a Dios lo que es de Dios y quitar toda distracción que nos ha quitado el primado de estar en la presencia del Señor. ¿Qué se ha convertido en tu Dios? ¿Qué se ha convertido en aquello que te roba el tiempo que se supone que deberías de darle a Dios? ¿Cómo se llama ese estorbo? ¿Cómo se llama esa distracción? Entonces, es tiempo de apartarnos con el Señor. Es tiempo de entrar a las profundidades de su presencia. Compartan este tiempo de comunión. Compartan este tiempo donde va a haber palabra, donde vamos a orar, donde vamos a pedir específicamente por las peticiones de cada uno de nosotros en individual. Mucha gente atravesando depresión, como hablábamos el otro día de madrugada. El Señor lanzaba una palabra meramente con el tema del desánimo. Todo desánimo, todo afán, toda apatía. Mucha gente siendo atacada para no congregarse. Mucha gente siendo atacada que no pueden abrir ni siquiera su boca y orar. Hay que profundizar, hay que guerrear, hay que desatar por nuestra boca lo contrario a lo que estamos viendo, de quitar la queja y hablar palabras de vida. Quitar la queja y hablar palabras que construyan, porque muy claro lo dicen los proverbios. El poder de la vida y la muerte está en tu boca. Y mucho pueblo que no ha mirado la mano de Dios hacer el milagro como el Señor había dicho. ¿Por qué es? Porque se ha hablado negativamente. Porque en vez de construir, se ha atraído más la queja. Se ha atraído más palabras negativas que lo que hacen es meterte mayor atadura.
traer adormecimiento, traer una tristeza que, como habla la palabra, el espíritu angustiado seca los huesos. No te dejes enfermar tú mismo, porque quien decides si vas a estar en desánimo, si vas a estar en depresión, si vas a estar en falta de cumplimiento, de bendición, quien lo decide eres tú, no es nadie que lo decide por ti. Rocío, Dios te bendiga. Escríbanos quienes estén por ahí y compartan este tiempo donde vamos a lanzar una palabra que sé que necesitas. Compartan este tiempo donde sé que vamos a orar. Anota, escríbenos. Anota, ¿Cuál es tu escribe. oración? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu clamor? Hay gente llorando, hay gente dependiendo de un milagro, hay gente pasando situaciones graves en sus hogares, pero yo te puedo testificar de un Dios de poder. Yo te puedo testificar de un Dios que hace milagros. Yo te puedo testificar de un Dios transformador que no mira tu pasado como tu forma de decir quién eres, sino que utiliza aún tus errores del pasado para que sea el testimonio de donde Dios te sacó. A lo mejor el hombre te cataloga, a lo mejor el hombre te tilda, a lo mejor el hombre te hace sentir que tú no vales. A lo mejor el hombre te apunta con el dedo por los errores que has cometido en la vida, pero la cuestión es que los mismos que te apuntan son gente que a lo mejor han cometido cosas peores que tú. Porque como dice su palabra, el que esté, como dijo Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ninguno podemos tener el calibre de juzgar a otros cuando nosotros mismos a cada rato pecamos y tristemente tenemos una inconsciencia tan grande que pecamos sin darnos cuenta y vivimos juzgando a los demás cuando hacen las cosas mal. A lo mejor el hombre te ha tachado porque hiciste cosas en el pasado graves, pero nuevamente hoy hay un nuevo día. Si le permitiste a Jesús entrar, nadie puede atacarte por los errores del pasado porque eres una nueva criatura. Lo importante es que tú no vuelvas a ese mismo error. Lo importante es que tú no vuelvas a ese mismo pecado. Lo importante es que si te arrepentiste y recibiste la convicción de que eso era pecado, recibiste la convicción de que lo que estabas haciendo era lo que te estaba atrayendo mal a tu vida, de que lo que estabas haciendo te tenía apartado de la presencia del Señor y por eso caíste en un estado de depresión. Mami, aguanta. Te diste cuenta que lo que estabas haciendo te estaba trayendo resultados de mal, porque es que todo lo que hagas es como una siembra. Si haces mal, va a venir resultados de mal. Pero si haces bien en la vida sin pretender que te miren, porque hay gente que quiere hacer bien pero quiere que lo vean. Si haces bien aún en lo íntimo y en lo secreto, el Señor lo mira y todo eso será recompensado en público. Lo que hagas en privado, Dios lo va a recompensar en público. Yo creo que esta es una palabra poderosa que todos necesitamos, porque te han querido etiquetar, te han querido poner una etiqueta por tus errores. ¿Quién no tiene errores? Te han querido marcar por tus errores. Tú eres el que no te puedes permitir poner una etiqueta cuando usted sabe que usted es hijo del Rey de Gloria y que el Señor es tan maravilloso, el Señor es tan misericordioso, el Señor es tan poderoso que utiliza tu pasado para glorificarse. Utiliza tu pasado para convertirse en un testimonio de lo milagroso que es el Señor, de cómo Dios te transformó.
tu pasado, cuando tú estás reformado, ni siquiera es, claro, si el Señor te da el permiso, no es un secreto, porque qué bueno es testificar, esto fue lo que hice, esto fue lo que viví, y de allí me sacó Dios. ¿Para qué? Para levantar a otros, para sacar a otros, para ministrar a otros, que Dios es el Dios de milagros. Entonces, no te dejes atacar más por tu pasado, no te dejes deprimir más, ni creer que tú no vales por los errores que ya Dios limpió. Lo que ya Dios limpió, que nadie lo llame común o impuro. Nuevamente, mira, yo conozco gente que salieron de la cárcel, gente que se supone que cumplieran años y años por delitos que cometieron, y cuando tú los vienes a conocer porque le permitieron a Jesús transformar, porque se arrepintieron de su pecado, porque no volvieron, porque ese es el punto. Si ya Dios te limpió y te arrepentiste, el que se arrepiente no vuelve al mismo vómito. El que se arrepiente no vuelve al mismo pecado. ¿Qué ataques y tentaciones vas a tener? Claro. Que el enemigo va a buscar debilitarte por donde más te duele. Claro. Pero cuando usted conoce a Jesús, usted no toma el nombre de Dios en vano. Y aunque vivas pruebas y tribulaciones, aunque vengan opresiones y se levanten ataques y desánimos, quieran agobiarte, porque cuando Dios tiene un llamado grande para ti, te van a querer atacar. Cuando Dios tiene un llamado grande para ti, muchas veces no va a ser fácil, pero tú tienes que estar entendido, que tú tienes que estar listo a tiempo y fuera de tiempo, y que tienes que estar listo a prueba de fuego, mi hermano. Esto no es de porque si todo está bien, yo voy a estar bien. Y si recibo ataque, y si soy atacado aún por gente que se deja usar por el enemigo, si soy atacado en los sueños, si soy atacado por aquí, por allá, entonces me voy a dejar caer. No. El ataque que se ha levantado, que se quiere levantar en contra de ti, no es para tú dejarte caer. El ataque es para tú mirar que algo poderoso estás haciendo y te quieren tirar a matar, y te quieren debilitar, y te quieren robar los sueños, te quieren quitar las fuerzas, te quieren hacer olvidar lo que Dios está haciendo y quiere hacer contigo. Pues aquí hay alguien que yo en esta hora que estamos apartados con el Señor, que más que nunca vamos a estar conectados, porque hay una barrera que derribar, porque hay unas oraciones que profundizar, porque hay una comida espiritual con que nutrirnos y alimentarnos, porque hay un tiempo nuevo al que vamos a entrar, porque proezas y milagros vamos a abrazar, porque el respaldo, la cobertura y las promesas de Dios son sí para ti. ¿Quién dice amén? ¿Quién puede decir amén? ¿Quién puede aplaudir? ¿Quién puede poner fueguito? ¿Quién puede confirmarme que está recibiendo la palabra que Dios está hablando? Que estás recibiendo, que hay algo especial que está pasando en estas palabras simples y sencillas, pero sé que necesitas. Simples y sencillas, pero sé que necesitas esa oración para avanzar y para recordar que Dios te quiere utilizar, para recordar que Él quiere añadir más a tu vida, para recordar que las promesas de Dios son sí y son amén, que Él no es hombre para mentir, que Él no es hijo de hombre para arrepentirse, y que Él te ha marcado con una palabra que tiene cumplimiento en su tiempo. Pero aunque tiene cumplimiento en su tiempo, tú tienes que procurar estar en el tiempo de Dios, porque mucha gente se pregunta, ¿dónde está la palabra de lo que dijo Dios? ¿Dónde está? Y tú no te has recordado que hacía rato le habías puesto retraso a la palabra. Con tus acciones pones retraso a la palabra.
Con tu pecado pones retraso a la palabra. Mira, hasta con el mal carácter pones retraso a la palabra. Yo no quiero retrasar lo que Dios tiene para mí. Yo no quiero seguir viendo que se le delega a mi hermano, que se le delega a otro lo que era para mí, porque la gloria es de Dios. Porque hay gente que dice, no, lo que es mío, pero hay mantos, hay asignaciones. Y si tú no lo haces, Dios va a colocar a otro que lo haga, porque es Dios en ti, porque es Dios a través de ti. Y si eres negligente, es porque no eres diligente. Si eres diligente, vas a tener la virtud de lograr, la virtud de alcanzar, la virtud de conquistar, la virtud de perseverar, la virtud de construir, la virtud de ver materializado todos los proyectos y todos los propósitos que Dios ha puesto en tus manos. A lo mejor lo que estás emprendiendo tiene que ver con finanzas, no importa. Él es el Dios de la provisión y Él te dice, venid y comed. Él te dice, venid y beber de las aguas. Él te dice, venid, que tengo cofres con tesoros para ti. ¿Me están escuchando? ¿Se está escuchando? Confírmenme, por favor. Hay alguien que se le está saliendo la conexión, pero no sé realmente por qué. Escucha que esta palabra es tuya, escucha que esta palabra es para ti y escucha y comparte, porque hay alguien que necesita esta palabra. Hay alguien que necesita digerir esta palabra como el plato de comida que te comes y luego el estómago tiene que digerir. Amén, Miguel. Vamos a orar por eso. Vamos a orar por ese empleo. Vamos a orar que toda situación económica que te tiene agobiado, que te tiene afanado, que todo aquello que quiere venir para traer malas noticias a tu vida es cancelado y tiene un stop ya. Te vas a exponer a la presencia de Dios. Te vas a llenar de la presencia de Dios. Vas a pelear tu batalla como comiendo palabra del cielo y orando. Orando más. Más atacado, más presencia. Más depresión quiere venir, más presencia. ¿Quiere el enemigo atacar en mi salud? Más presencia, busco más presencia. Satanás no tiene parte ni suerte. El ataque no tiene parte ni suerte en mi vida. La miseria no tiene parte ni suerte en mi vida. La negatividad no tiene parte ni suerte en mi vida. Las malas noticias no tienen parte ni suerte en mi vida. La falta de frutos no tiene parte ni suerte en mi vida, en el nombre de Jesús. El estancamiento no tiene parte ni suerte en mi vida. ¿Quién dice amén? ¿Quién puede poner corazoncito? ¿Quién me puede poner que está ahí? Déjame saber desde dónde estás, pero esta palabra es para ti y vamos a orar en estos días que más que nunca vamos a estar conectados a la presencia del Señor. En estos días que más que nunca vamos a estar comiendo palabra de Dios. Mira, tu problema tiene solución. Tu problema no es solo que Dios escuche para darte el milagro. Tu problema tiene solución en la presencia del Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Lore, Dios te bendiga, mi amor. Amy, ese eres tú, mi vida. Dios te bendiga. Isabel, Dios te bendiga. Jaliba, Dios te bendiga. Jessica, Dios te bendiga. Carol, Dios te bendiga. Dios les bendiga. Puedo sentir el tiempo favorable de Dios. Puedo sentir la presencia del Señor. Estoy tratando de subir a Lucre, pero no puedo. Isabel, también dile a Nairobi para que sube, porque quiero que oremos por esta palabra que el Señor me ha puesto. Quiero que oremos en el nombre de Jesús, porque hay gente que necesita escuchar de lo que Dios está hablando en esta hora y necesitan recordarse que no tienen que buscar en la basura. Mucha gente buscando en la basura, cuando Dios le tiene una mesa servida con manjares celestiales para comer con el Rey. Mi hermano, mi hermana,
como dirían los dominicanos, de por Dios. ¿Cómo Cuando voy a Dios seguir le tiene buscando en una el pasado? ¿Cómo voy a seguir buscando en lo que no me ha ayudado a superarme en el espíritu? En lo que no me ha ayudado a superarme como ser humano. ¿Cómo voy a seguir buscando en el basurero cuando hay una mesa servida con riquezas celestiales para que yo pueda comer y alimentarme y añadir? Porque Dios añade. Cuando Dios resta es porque te conviene. Cuando Dios quita es porque te conviene. Pero el Dios que yo le sirvo es el que añade y es el que multiplica. Entonces tu problema tiene solución. Yo te voy a decir hoy que tu problema tiene solución. Yo te voy a decir hoy que ese problema podrá ser más grande, pero Dios es más grande que esa circunstancia. Dios es más grande que ese problema. Dios es más grande que esa situación que estás atravesando. Y por cuanto Él es más grande, tu respuesta para tu milagro, tu respuesta para la respuesta, valga la redundancia, tu respuesta para el avance que necesita, para la nueva fuerza que necesita. Pero ayer yo necesitaba nueva fuerza y Dios me la dio y hoy de nuevo necesita nueva fuerza. No importa, no importa. Siga y busque. Vuelva al pozo y beba agua. Vuelva y beba del agua. A diario tú necesitas beber agua porque si no se seca la lengua. Entonces, si ayer el Señor sació tu sed y hoy necesita que vuelva y sacie tu sed, vuelve y agacha la cabeza y humíllate y bebe. Tú sabes, cuando los animales van al río, o cuando los animales van a ese pozo de agua, o cuando los animales van a ese lago a beber agua, que tienen que postrarse y tienen que bajar la cabeza, así el Señor te está demandando, baje su cabeza y beba. Que ya bebiste ayer y te volviste a deshidratar. ¿Por qué? Porque ha habido unos ataques grandes que han sido diseñado para ti, porque ya tu milagro se acerca, porque ya tu promesa la vas a cargar, porque ya tu promesa la vas a mirar con tus ojos, porque ya tu promesa la vas a abrazar y te la están poniendo difícil para que abortes, te la están poniendo difícil para que sueltes, te la están poniendo difícil para provocarte a sacar lo peor de ti cuando el peor momento de tu vida y en el mayor ataque de tu vida tiene que ser para ti que has sido transformado a través de Jesús. Ese peor ataque, ese desierto, ese lugar de escasez, ese lugar de tormento, tú sabes lo que tiene que ser en las manos del Señor cuando tú estás transformado por Jesús y viviendo para Jesús. Aunque las piernas te tiemblen, porque es válido que llores. Es válido que en algún momento te sientas frustrado. Es válido que te tires al suelo en algún momento y digas, no puedo más. Pero cuando usted es transformado por la roca inconmovible, cuando usted ha sido chocado por la roca, cuando usted ha sido transformado por Jesús, ese lugar de tormento, ese lugar de esclavitud, ese lugar donde tú no querías estar, Padre mío, Padre Santo y Padre bueno, ese lugar donde tú fuiste llamado a multiplicarte, donde tú fuiste llamado a producir fruto, donde tú fuiste llamado a producir los frutos del Espíritu, a responder a través de los frutos del Espíritu, cuando tú fuiste llamado a sacar de ti tu mejor potencial, ese lugar de guerra. Y ay, Santo Padre, gracias por tu presencia, intercesores intercediendo. Ese lugar de guerra, ese lugar difícil, ese lugar no es más que el lugar de formación para Dios sacar de ti lo mejor. No es el lugar de bajar los brazos. No es el lugar de empezar a hablar negativo. No es el lugar de decir ya Dios no va a cumplir. No es el lugar de decir estoy peor que ayer. Suelte eso de su boca. Mira, hay varias cosas que un ser humano nunca puede tener en la boca. Cuando usted está casado, es prohibido decir porque peleaste, me divorcio. Cuando usted está en un momento de prueba, es prohibido decir antes era mejor.
Tú sabes la cantidad de gente que dice, no, porque hace años era mejor. ¿Qué vas a ganar con mirar que hace años era mejor? ¿Qué vas a ganar? Dime, contéstame. ¿Qué estás ganando midiéndote con que otro tiene? O midiendo los tiempos, que aquellos tiempos eran mejores. No, hoy es mejor que ayer. Porque el Dios que yo le sirvo me lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y aunque mi condición hoy a lo mejor esté peor que días atrás, después que Dios te usó, después que derramó la gloria, pángana, vino un ataque y te caíste y te desordenaste y te enfermaste y otra vez estás con la sábana hasta la cabeza porque te deprimiste y hasta te descuidaste de tu vida espiritual, de tu vida física, de tu vida empresarial. Te has querido meter en una cueva. ¿Quién puede adorar a Dios? Póngame, anímenme y pónganme en el chat que están oyendo lo que Dios está hablando. Te has puesto en una cueva que ni a tus amigos le respondes. Si ese eres tú, esta palabra es para ti. Que no sigas viviendo de glorias pasadas, porque la gloria de hoy quiere ser derramada. La gloria de hoy puede ser mayor a la gloria de ayer, porque hay una promesa para ti, porque hay una palabra para ti. Porque dependes de esa palabra y por cuanto miras la palabra, síguela. No puede ser que quiero ver a Dios obrar, veo el diamante al frente y camino opuesto al diamante por mi manera de hablar. Camino opuesto al diamante por mi manera de creer, porque te has estado olvidando que Dios lo puede hacer otra vez. Te has estado olvidando que el Dios que te dio el maná, que Dios que te dio las codornices, que el Dios que te sacó de la tierra de esclavitud y te libró con mano fuerte, es el Dios que hoy, donde volviste a caerte, donde volviste a desanimarte, donde volviste a soltar el fuego, es el Dios que puede hacerlo con mayor unción, poder y gloria que ayer. Pero tú tienes que mirar el diamante, tienes que mirar a la roca y tienes que seguir hacia adelante sin caminar opuesto, porque yo no puedo caminar derecho a mi meta, derecho a mi bendición, si con mi mal carácter y con mi mala actitud y con esa tristeza que le he permitido al enemigo vestirme. Usted no se viste con diseñador del diablo. Usted no se viste por los diseños del diablo, porque el enemigo quiere ponerte una ropa de luto. El enemigo quiere vestirte de una ropa de muerte. El enemigo quiere poner en tus huesos una sequedad que ya lo que pareces es una carabela. Pero el Dios que yo le sirvo es el Dios que hace que los huesos secos que ya estaban ahí, botados, que no servían para nada, Él es el que hace, como Ezequiel, que hace que los huesos secos recobren vida, recobren espíritu, recobren carne y recobren aliento de vida. Si yo te estoy hablando a ti que ya te decían huesos secos, ahora te digo en el nombre de Jesús, decide tú, que nadie decide por ti. No es el pastor que decide por ti, no es el líder que decide por ti. ¿Quién está ahí? ¿Quién puede escribir? ¿Quién está ahí? ¿Quién puede confirmarme que está ahí? No es nadie que va a decidir por ti lo que te toca a ti. Yo declaro que el Señor abre tu mente para que recibas esta palabra. El Señor abre tu mente para que esta palabra se haga rema en tu vida. El Señor abre tu mente para que esta palabra se haga vida en ti. Necesitas volver a comenzar. Necesitas volver a retomar. Necesitas limpiarte. Por eso necesitas este tiempo de ayuno y de oración, porque hay ataduras y hay problemas que solamente a través del ayuno, solamente a través de la comunión te lo va a cambiar todo. Gente dejándose confundir por palabras que el enemigo ha puesto en su cabeza. Todo espíritu de confusión te tiene que soltar en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Todo espíritu que quiere traer esquizofrenia, todo espíritu lunático que quiere apoderarse de ti, ahora te suelta. Esa no eres tú. Ese no eres tú.
Ese que está hablando negatividades, ese no eres tú. Y eso no es lo que Dios quiere de ti. Así que mira, si tiene que moquear ahí donde está, moquea. Llora que necesite llorar. Usted necesita llorar. Llore, mi hermana. Llore, mi hermano, que usted necesita llorar y sacudirse. Pero de una vez y por todas, levantarte y poseer. Pero hoy la palabra que tengo para ti en estos días que hemos entrado en ayuno como iglesia Betel Internacional, si quieres hacerte parte del ayuno, escríbeme en privado y mis intercesores de Betel que están ahí, por favor, escriban el número de teléfono. Escríbeme para añadirte al grupo de ayuno. Tenemos un grupo específicamente de ayuno donde nos vamos a fortalecer y dar la mano los unos con los otros para estar recordando que tenemos que estar en oración, que tenemos que estar en ayuno, que tenemos que estar en búsqueda de la palabra para poder vencer, para poder guerrear y para poder deshacer esa racha que se te ha querido levantar, porque hay rachas que se te han querido levantar. ¿Usted sabe quién me escribe por ahí qué significa una racha? Que viene como que te cayó algo y todo te sale mal, como que te cayó algo y siente que estás retrocediendo. Pues usted no fue llamado a retroceder. Yo le tengo una noticia. Usted fue llamado a avanzar y acelerado, avanzar lo que retrocediste años. Lo que te costó años, retrocediste en segundos, pero en solamente un periodo de dedicarte a liberarte, de dedicarte a fortalecerte y a llenarte, a mirar al Señor. Porque es que tú quieres mirar al Señor, pero quieres estar perdiendo el tiempo. Quieres presencia, pero quieres estar perdiendo el tiempo. Quieres poder, pero no eres responsable ni tienes reverencia al Espíritu Santo. Quieres la gloria, pero no te quieres congregar. Quieres el milagro, pero quieres seguir pecando. Entonces vamos a definirnos. Esta es una palabra que te define. Esta es una palabra en estos 7 días donde vamos a estar, mira, pero diguen, yendo profundo, cavando profundo para sembrar la semilla, sacar lo que se tiene que sacar, limpiar lo que se tiene que limpiar, sembrar la semilla porque ya es el tiempo que la semilla tiene que caer en buena tierra en tu vida y dar fruto al 100%, porque el Dios que tú y yo le servimos es el Dios que bendice, pero no como bendice el enemigo, porque tú podrás ver muchas cosas lujosas allá afuera, tú podrás ver mucha gente en pecado muy brillante, pero a la hora de la verdad, quien dice es el Señor. No es lo que tú ves para afuera, no es por el carro que tiene, no es por los likes que tiene, no es por lo bien que se vea, no es porque se saque el dinero del bolsillo y hagan puros billetes. ¿De qué vale ganar lo material? ¿De qué vale ganar el favor del hombre si la persona está en adulterio, si la persona está en pecado, si la persona está en pornografía, si la persona está en homicidio, si la persona está con una doble vida? Así que tú deja de estar pensando que aquel lo logró porque tiene algo, que aquel lo logró porque compró muchas casas, que aquel lo logró porque todo el mundo lo quiere. Deja de estarte concentrando y frustrándote, porque si tú vas a mirar tu bendición comparándote con otro, entonces estamos mal. Porque yo no tengo que medirme quién soy porque otro lo logró. Porque desde que yo me mido mi vida comparándola con mi hermano, si yo mido mi vida comparándola con mi vecino, entonces estamos mal, porque cada quien tiene una vida diferente, cada quien tiene una personalidad diferente, cada quien tiene una huella digital diferente y cada quien dará cuentas a Dios de manera diferente. Entonces usted ubíquese y despreocúpese del vecino y ocúpese en usted en el espíritu. Y la palabra que tengo para ti, y vuelvo y repito, los que se quieran unir a este tiempo de ayuno, escríbeme por WhatsApp para incluirte en el grupo. En este grupo la gente no empieza a escribir porque solamente se estará escribiendo sobre los lives, sobre las enseñanzas, enviando los links de oración, y las personas del grupo lo que hacen es dar like para que confirmen que están recibiendo los chats de oración, que están recibiendo las enseñanzas. Así que yo te invito a que me escribas por WhatsApp en la Florida. Estoy en la Florida. Para ti que estás en otro estado o en otro país, estamos en los Estados Unidos, específicamente en el bello estado de la Florida.
escríbeme, ahí están los números 407-820-5670, 407-820-5670. Únete al grupo, porque estos días, mira, vamos a navegar en las profundidades del Espíritu. No estés buscando en otro sitio lo que fuiste llamado a buscar en Dios. No estés buscando contrario cuando fuiste llamado a caminar al frente. Yo no puedo decir que amo a Dios y estoy haciendo lo contrario a su palabra. Yo no puedo decir que vivo para Él y estoy viviendo más para las cosas que no tienen sentido, para las cosas que no me van a ayudar a cumplir el propósito de mi vida. ¿Estás preparándote? ¿Estás fortaleciéndote? Te pregunto, ¿estás equipándote conforme a lo que Dios te llamó a hacer? Porque nos acostamos diciendo, el Señor lo dijo, Él lo hará, pero no me estoy preparando en lo que Él me dijo. Es como mi suegra. Ay, mira, Amy dice todo, sí, así mismo, todos tenemos llamado diferente. Eso es así. Todos somos diferente, todos tenemos un propósito diferente y por eso no podemos medirnos según el otro. El tiempo que usted pierde mirando lo que tiene otro es el tiempo que debería de estar ganando mirando lo que Dios tiene contigo. Así que escucha, porque vamos a orar. Cuando Jesús se le apareció en persona a mi suegra y a mi esposo, que estaba con 4 añitos enfermo, ¿quién me puede decir amén? ¿Quién puede escribir que sabe el testimonio de Pastor John? Que le pasó algo en su espalda donde tenía unos hoyos con pus, que era tanto así que su mamá ni ropa podía ponerle. Pues, ¿qué aconteció? Cuando la mamá se arrodilla a clamar por la salud de su hijo, el Señor Jesús se le apareció por primera vez y no solo lo vio ella, lo vio su niñito de 4 años. Y Jesús se le apareció y le dijo, no lleves a tu hijo al médico, yo lo voy a sanar, él va a recibir sanidad. Él va a experimentar sanidad en su cuerpo y él va a cantar para mi gloria. Esas fueron las palabras específicas que el Señor le habló a mamá Lilian para con la vida de mi esposo. ¿Y qué pasó? Que el Señor lo sanó, que el Señor secó toda pus que tenían sus espaldas. Hoy día lo que quedó fue las huellas de que allí hubo una sanidad, las marcas de que allí hubo una sanidad y no hubo que llevarlo al médico. Pero ¿por qué te estoy diciendo esto? Tú dirás, me cambiaste el tema. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque lo primero que hizo mi suegra cuando Jesús le dijo que él iba a cantar fue comprarle una guitarra y ponerlo a adorar. Ella lo lanzó en la palabra que Dios habló. Ella lo ayudó a encaminarse a lo que Dios le dijo que le iba a hacer. Y el que conoce de mi esposo sabe que la voz que él tiene es una voz privilegiada. Y podemos testificar, y estoy segura que cuando el Señor le entregó la sanidad, le entregó la voz que él tiene. Que cuando el Señor lo sanó, ahí mismito le puso la voz que él tiene. Y nadie en su familia, para la gloria de Dios, tiene esa voz que él tiene, que no era algo que fue heredado, fue algo que fue heredado, pero del cielo. Entonces, hay una herencia del cielo para ti. Hay algo que Dios tiene contigo. Hay una particularidad. ¿Quién me dice amén? ¿Quién me dice amén? Hay una particularidad, como dijo Amy, no somos iguales. Hay una particularidad en la que Dios te quiere utilizar. Pero mi pregunta para ti en esta hora, que habías estado desanimado, que habías estado sin fuerza y hoy ese desánimo desaparece de tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Mi pregunta para ti en esta hora es: lo que Dios te ha hablado, lo que Dios te dijo, lo que Dios te ha marcado, ¿te estás preparando para poder ser utilizado en lo que Dios dijo? Y ahí es que voy al punto de lo que dije hace un rato.
Ah, no, que si Dios lo dijo, lo va a hacer. Ok, Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, pero tú estás caminando en la ruta que te va a direccionar a lo que Dios va a hacer. ¡Ja! Estás caminando en la ruta, te estás preparando por el Espíritu, porque es que aquel que deja que la depresión seque sus huesos, aquel que es pobre en la oración, aquel que es pobre en la búsqueda y en las profundidades y en dejarse dirigir por el Espíritu, lo que toca hacer por el Espíritu para vencer, aquel que es pobre en esa área, mírame, a lo mejor llegue, pero vas a llegar con dificultades y yo no quiero tener dificultades. Es innecesario que haya dificultades cuando el Dios que yo le sirvo me diseñó para cosas grandes. ¿Quién puede decir amén? ¿Quién puede decir amén? ¿Quién puede bendecir su nombre? ¿Quién puede glorificar a Dios por esta palabra en el nombre poderoso de Jesús? Bendiciones 304. Ofelia, eres de Argentina. Amamos Argentina. Y por cierto, el pastor va muy pronto para Argentina. Va a estar en una gira de varios lugares de Argentina. Así que pendiente para que sepas dónde él va a estar. Creo que va a empezar por Rosario. Todavía yo no sé si es para el año que viene, no sé las fechas, pero pendiente que cuando él tenga la gira por Argentina, lo vamos a estar anunciando para que la gente hermosa de Argentina puedan llegar a esos eventos donde Pastor John Montalbán va a estar ministrando. Flor, estoy tratando de subirte porque quisiera que si Dios te ha puesto algo de lo que estoy hablando, puedas compartir. Entonces, ¿quién me confirma que está aquí? ¿Quién confirma que Dios está hablando? El detalle de esta palabra, el detonante de esta palabra es que necesitas buscar más a Dios. ¿Por qué tanta vagancia para buscar más a Dios? ¿Por qué tanta vagancia para hacer lo que te toca hacer en el Espíritu? 1,000,000 de problemas. Tu problema tiene solución. La presencia de Dios. Me siento que no puedo más y ya yo he buscado, ya yo oro, ya yo... Necesitas a Dios. Necesitas poner en práctica la palabra de Dios. Necesitas sacudirte. Si te tiene que sacudir 500 veces porque la vida te ha tocado dura, sacúdase 500 veces y avance. Usted no fue llamado a quedarse postrado. Usted no fue llamado a quedarse paralizado. Usted no fue llamado a hablar negatividades. ¿Quién puede decir amén? ¿Quién puede decir amén a eso? Ya te invité, Flor, para que entres. Isabel, yo sé que estás por ahí. ¿Quién quiere añadir a esta palabra que la miro como un tesoro? Mira, desde que yo salga de este live, yo quiero bajar esta palabra y la voy a subir a YouTube. Aunque sea el audio, lo voy a subir a las redes porque es una palabra que mucha gente necesita porque no han estado entendiendo que lo que están viviendo es espiritual y solamente se vence espiritualmente. Solamente lo vas a vencer espiritualmente y tienes que guerrearlo porque la gente prefiere que otro guerree. Tú no puedes dejarle la guerra a otro cuando el ataque es tuyo. Qué bueno que Dios usa ministros para con nuestras vidas, que son instrumentos de parte de Dios. Pero hay cosas que nos toca hacer a nosotros. Hay cosas que te toca hacer a ti. Lo que tú estás pasando en tu casa, te toca a ti guerrearlo. Te toca a ti pararte en la brecha en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Quién puede abrir el micrófono? No sé si Isabel estás ahí. No sé quién esté ahí que quiera hablar o que tenga algo que decir de esto que estoy hablando para orar y dar gracias a Dios. Amén. Ok. No sé por qué, o a lo mejor, Flor, es alguna notificación que tienes que no te permite, porque muchas gentes que están conectados conmigo no tienen muchos seguidores y pueden hablar. Entonces, luego que nos juntemos mañana en el servicio, vamos a ver si es que tú tienes algo en tus settings que no te deja conectarte. Pero luego quiero que cuando cerremos en el chat de Mujeres de Fuego, tú pongas tu sentir de lo que Dios acaba de hablar, porque yo sé, Flor, que tú portas una palabra poderosa y sé que mientras he estado hablando por el Espíritu, el Señor ha estado hablando a tu espíritu y quiero
enriquecerme de esa savia que el Señor coloca en tu boca. Así que cuando cerremos, si es posible, compártenos un audio en Mujeres de Fuego. ¿Quién está ahí que desea abrir el micrófono para poder compartir de lo que Dios le ha puesto en este tiempo devocional, donde sé que a través de este tiempo vamos a testificar milagros en nuestra vida? Amén. ¿Quién está por ahí? ¿Me escuchan? Sí. ¿Hello? ¿Me escuchan ahora? Ahora. Ok. Amén, pastora. Nada, yo quería compartir algo que justamente el Señor me ha estado ministrando hace algunos días y también tiene que ver con el devocional que yo ponía esta mañana en los chats de Betel, de la iglesia, de Filá, y hablaba de la perseverancia y la disciplina, de cómo aprender a perseverar en medio de las dificultades, de cómo a veces el Señor me traía aquella parábola de la semilla, donde la palabra dice que la semilla fue plantada en diversos caminos, una al lado del camino, otra en la roca, otra en espinos y otra en buena tierra. Entonces, mientras nosotros caminamos con el Señor, a veces vienen tribulaciones y dice la palabra que aquella que fue plantada al lado del camino son aquellas personas que la semilla es plantada, pero el enemigo trata de robarla y estas personas pues permiten que el enemigo robe aquella palabra porque la recibimos, pero de repente vienen situaciones, vienen distracciones y permitimos que el enemigo robe aquella palabra. La otra es cuando es plantada en la roca, las personas la reciben con gozo, con alegría, pero de repente empiezan a pasar pruebas y empiezas a enfocarte en esas pruebas y nuevamente empieza tu fe a menguar y ves más el problema, ves más la situación que lo que Dios te ha prometido. Y los espinos son aquellos donde es plantada en una tierra que no hay raíz firme. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos nuestro caminar con el Señor, empiezan de repente a venir tribulaciones, a venir situaciones, y esas situaciones empiezan a desanimarnos, empiezan a traer un estado de estupor a nuestra vida, empiezan a traer un estado de sequedad, de letargo, porque para que nosotros podamos sembrar raíces firmes, necesitamos estar cementados en la roca que es Cristo. Y para eso dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Cuando nosotros mantenemos una vida donde estamos constantemente conectados con la palabra. Y yo puedo decir que hay momentos que yo misma en mi humanidad he tenido mis momentos de repente donde he flaqueado, donde me he sentido débil y he necesitado un hermano, una hermana, la misma pastora que oren por mí, que me fortalezcan, porque también es válido tú reconocer, estoy pasando por una situación que necesito ser fortalecido. Pero ¿qué es lo que el Señor usa para uno poder fortalecerse y poder volver a levantarse? La palabra. Porque aún aquellos ministros que Dios usa para en la sabiduría de Dios instruirnos, lo que sale de su boca es palabra de vida. Lo que sale de su boca es la palabra de Dios, que es lo que te fortalece y lo que te vivifica. Entonces, para nosotros poder salir de esos estados de sequedad, salir de esos estados de retraso, de estupor, donde de repente las tempestades te han llevado a ir, es necesario que para poder levantarse, como decía la pastora, para que en este tiempo de ayuno y oración pueda ser fortalecido, pueda ser purificado, porque a veces aquellos situaciones y tempestades que vienen no solo te debilitan, sino que tú abres puertas a la depresión, abres puertas tal vez al mal genio, porque empiezas a ver que todo está tornando completamente contrario a lo que tú querías que fuera. Y empiezan a venir sentimientos tal vez de frustración, empiezas a airarte, a deprimirte. Entonces, para poder ser fortalecido es tan importante que en este tiempo de ayuno y oración, primeramente que seas parte de ello, que reconozcas las áreas que en un momento en tu vida fueron debilitadas para que por medio del Espíritu Santo puedas ser fortalecido. Pero para eso necesitamos disciplina, para que ese fuego que empieza a volver a crecer en ti pueda crecer y pueda ponerse en aumento. Es necesario la búsqueda en intimidad con el Padre, la lectura de la palabra.
palabra, que estés siempre conectado y escuchando cosas que te edifican, no cosas que no te edifican, no novelas o cosas que tal vez lo que están trayendo son engaños, depresión y cosas que van a aumentar lo que tú no necesitas que se aumente en ti, sino estar escuchando la palabra de Dios por medio de aquellos ministros llenos de sabiduría y de conocimiento divino que te van a ayudar a recordar a qué has sido llamado, a qué has sido llamada, que te van a ayudar a recordar que aún en medio del foso más profundo que tú te encuentres, que tal vez no veas una salida, hay una salida, y aquel hacedor, el cual una vez tú conociste, te enamoraste, te apasionaste, pero sientes que aquel fuego y primer amor se fue. Él puede volver a entrarte en aquel lugar secreto, puede volver a llenarte de su fuego, llenarte de su presencia, pero es de nosotros el decidir, el reconocer, espérate, no estoy igual, necesito ayuda, Señor, heme aquí, porque la palabra dice que si nosotros nos arrepentimos, alcanzamos misericordia. El Señor nos está llamando al arrepentimiento y a dar la milla extra, a dar más, a poder despojarnos de todo lo que tengamos que despojarnos, que nos aparta de Él, para que Él nos pueda llenar, para que un vino nuevo pueda ser depositado, no puede ser depositado en un odre viejo. Tenemos que tener el odre preparado para el nuevo depósito de Dios en nuestras vidas, y por eso está en estos 7 días de ayuno, para que tú te despojes completamente de todo lo que se tiene que despojar de ti, de todo lo que se tiene que desarraigar. La palabra en la parábola de la semilla hablaba de una que fue puesta en los espinos, de la semilla que es la palabra, que fue depositada en la tierra que estaba con espinos. Y esa cuál es aquella que no tiene raíz firme, aquella que cualquier cosa te saca con facilidad. No, me miraron feo, me hablaron mal, no me saludaron, y cualquier cosita te arranca y te saca del camino. Entonces tenemos que aprender también a ser fuertes, a madurar. A una palabra en la parábola de la semilla, ahora no tengo al acceso mi Biblia, pero aún nos habla de que para llegar a una madurez necesitamos aún crear raíces firmes. Y esto se hace con la disciplina, creando una disciplina en nuestras vidas, levantándonos. Primero que hagamos es buscar el rostro de Jehová, presentarnos delante de Dios, preguntarle al Señor cuál es la palabra que tú quieres entregarnos, meditar en esa palabra. No es solo leerla por leerla, es realmente escudriñar aquella palabra y hacer esa palabra vida en nosotros. Poder ser hacedores de la misma palabra que nosotros estamos leyendo, y asimismo el Señor va a empezar por medio de la palabra no solo a confrontarnos, sino también a purificarnos, a llenarnos más. Es importante que volvamos. El Señor nos habla de volver a las sendas antiguas, y cuando digo las sendas antiguas no estoy hablando de que te pongas una camisa que de repente esté hasta el cuello o refiriéndome a la vestimenta. No, estoy refiriéndome a que volvamos a la esencia de lo que es buscar con pasión la presencia de Dios, cuidarnos en lo que hablamos, cuidarnos en lo que escuchamos, que nada nos contamine, ni lo que entra por nuestros oídos, ni lo que sale por nuestra boca, ni lo que entra a nuestro corazón. Ser cuidadosos y cuidar el Espíritu Santo para que no sea contristado. Y entonces el Señor te va a volver a llevar a ese primer amor, y aún lo va a fortalecer más en ti, aún te va a llenar más, aún no vas a hacer ni siquiera como cuando conociste, sino que vas a estar tan lleno del Señor que ese amor por Dios va a ir en incremento, pero está en nosotros el buscarle y el anhelarle. La palabra de Dios dice que aquel que tenga hambre y sed será saciado. Si tú tienes hambre y sed, Él te va a saciar, y aún lo que estaba seco, el Señor lo puede volver a soplar para que haya vida, para que esos ríos vuelvan a fluir dentro de ti. De hecho, cuando una casa se incendió, aunque hayan venido los bomberos a apagarla, todavía se dice que aún pasando los días puede haber una oportunidad de que esas cositas que quedan puedan volver a encender ese fuego. Así que aún el Señor hasta asemeja una zarza, que fue cuando Moisés tuvo esa visión con la zarza ardiente, como el Señor usa una zarza que es seca, que tal vez muchos ven en poco porque es una rama seca, y esa rama fue la que el Señor usó para arderla en fuego. Lo que yo te quiero decir es que aunque tal vez te sientas un palo seco,
Aunque sientas que has estado en sequedad, es el mejor panorama que el Señor necesita para volver a encender el fuego en ti. Mientras más seca está una rama, más enciende el fuego. ¿Qué te estoy diciendo? Que el Señor no te va a encender como antes, no te va a usar como antes, te va a usar más, porque el fuego que un día se apagó, ahora se va a encender aún más, porque el Señor te va a llevar a más. El Señor quiere restaurar a su iglesia y quiere restaurar a su pueblo. La palabra dice que viviremos un avivamiento como nunca antes hemos vivido. Y este es tiempo de avivamiento, porque si vemos las señales de lo que está ocurriendo, la venida del Señor está cerca. Por eso el Señor nos lleva en aceleramiento. Así que, en resumen, lo que yo quiero traer es, no todo está perdido. Este es el mejor panorama que el Señor quiere usar para volver a cobrar vida en ti. Cuando tú lo ves que todo estuvo perdido, cuando tú lo ves que no hay nada que hacer, aquí es donde el Señor te dice, este es el mejor panorama donde yo me quiero glorificar en tu vida, donde tú ves que las puertas están cerradas, pero yo las abro a tu favor. Aún la palabra dice que hagamos por tardanza sus promesas, pero no es que estén tarde, lo que pasa es que Él, porque nos ama y para que lleguemos al arrepentimiento, Él espera que tú estés preparado, no es que esté por tardanza. Lo que pasa es que si Él nos entregara todo inmediatamente y no estamos preparados para ello, nuestra alma aún puede perderse. ¿Y por qué te digo esto? Porque en el proceso de tú ser moldeado para recibir la promesa de Dios, lo que el Señor está buscando de ti es tu corazón. No que le busques por los panes y los peces, porque es fácil recibir todo lo que queríamos, pero después se nos olvida quién nos lo dio. Porque lo buscamos nada más por lo que nos pueda entregar. Pero Él quiere que no lo busquemos solo por lo que Él nos pueda dar, sino que lo busquemos no por eso, sino porque entendemos de que no podemos vivir si no lo tenemos a Él. Él te está preparando para una bendición grande, pero tienes que creerlo. Si estás pasando por tribulaciones, porque el Señor está moldeando y está formándote a ti para que puedas estar listo para entregarte la gran bendición que quiere entregarte. Nada está perdido. Nuevamente, este es el mejor panorama para Dios glorificarse en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, pastora, si estás por ahí, esto era lo que quería traer, que se Wow, pueda compartir. wow, poderoso, poderoso, mi amada, definitivamente Dios está en este live, Dios está en esta conferencia que estamos haciendo con varias gente de reino que están aquí conectadas. Y nuevamente, si quieres ser parte de lo que está aconteciendo, si necesitas meterte en un proceso de rompimiento porque ya no puedes más, entraste al live correcto. Escríbenos, vuelvan y escríbanme, mis intercesores de Betel. Escríbenos al WhatsApp de la Florida, de los Estados Unidos. Nos inscribes desde el mismo WhatsApp para que te dé la opción de poner el código de los Estados Unidos o de la Florida al 407-820-5670, 407-820-5670, para que seas parte de este grupo que vamos a estar más que nunca entrando a las profundidades espirituales para ver fructificar, para ver fortalecer, para ver la respuesta en cada una de las áreas que necesitamos ver el milagro, y solamente se gana a través de la presencia de Dios, porque hay problemas que requieren de ti una intención mayor y un preparar mayor para poder vencer. Hay cosas que no has podido vencer, hay cosas que no has podido lograr porque ha habido un letargo, ha habido una vagancia, ha habido un espíritu de pereza, un espíritu de estupor, ya sea porque tú mismo le has abierto la puerta con tristezas, con desorden, con descuido, con rechazo, con falta de identidad, y por cuanto has andado así, has llevado años operando bajo un espíritu contrario a lo que Dios tiene y quiere para ti. Tú tienes las cualidades, tienes los dones, tienes los talentos, tienes las herramientas, pero tengo para decirte que por
dejarte desanimar, dejarte debilitar y quedarte ahí en el suelo donde el enemigo te quiso posicionar, vas a seguir viviendo ciclos de lo mismo. Vas a seguir viendo los años pasar y tú no hacer nada. Y yo creo que ya tú estás cansado de seguir en lo mismo. Y este 2026, cuando buscaste proféticamente el significado del 2026, año de la excelencia, año de cumplir, porque ya estás a un nivel diferente, porque ya has atravesado cosas que puedes ver con madurez, otras, pero otra vez estás en lo mismo, otra vez te has descuidado en lo mismo. Entonces, ese descuido y esa debilidad solamente se fortalecen en palabra, solamente se fortalece guardando sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, solamente se fortalece a través de la oración. Y qué importante entender que tenemos que obedecer cuando hay periodos que Dios nos llama a ayunar. Ayunar es morir a la carne para vivir en el espíritu. Ayunar es abstinencia de aquello que te gusta. Si de momento tienes problemas que necesitas tomarte ciertas pastillas con el estómago lleno, entendemos y ayuna lo que te quita tu tiempo con Dios y métete más con Dios. Ayuna alimentos que son tu debilidad y hasta son dañinos para tu cuerpo. Limpia tu cuerpo, límpiate en el espíritu, porque aún limpiar tu cuerpo, desintoxicar tu cuerpo físicamente, te ayuda para desintoxicarte espiritualmente. Aparta estos días para Dios y pelea, porque la victoria es tuya, y guerrea, porque la victoria es tuya. Te quieren enmudecer, ahí es que vas a abrir más tu boca. Te quieren callar para no adorar, ahí es cuando más vas a adorar más. ¿Quién puede decir amén? ¿Quién puede glorificar el nombre de Dios? ¿Y quién puede confirmar que esta palabra verdaderamente nos está llevando a más? ¿Hay alguien que quiera añadir algo más ya para cerrar en oración? Lore, no sé si quieras decir algo. A Urfali, que sé que estás ahí, como Carol. No sé si quieras decir algo, confírmame. Uno por uno, mami, ponlo ahí. Uno por uno. Ok. Confírmame, Lore, si puedes hablar, o Carol, si... ¿Me escucha, pastora? Amén. Sí, la verdad que lo que habló hoy me siento totalmente identificada porque a veces me pasa eso, ¿no? El flaquear, el estar desganada, el por ahí a veces uno se queja de que por qué me pasa esto, por qué me pasa el otro y enseguida buscar en la pastora que ore, que el hermano ore, que el otro ore y Dios nos ha dado el poder y la potestad de que nosotros también tenemos esa facultad de poder luchar en oración por lo que queremos, ya sea para algo triste o algo lindo o algo que el Señor nos pone, ¿no? en nuestro corazón. Así que bueno, el Señor me habló mucho con respecto a lo que dijo hoy, de que uno tiene que buscar más, de que uno tiene que descansar más, de ser perseverante, de no rendirse al primer cambio o a la primera situación por ahí que uno no es positiva, ¿no? Y que uno enseguida se desgana o se pone mal. Así que bueno, el Señor hoy nos habló de eso, de que uno tiene que luchar por lo que quiere y por lo que nos gusta. Así como cuando uno, por ejemplo, en mi caso de mis hijos, cuando mis hijos quieren algo y como me insiste, y mamá, me lo vas a comprar, y mamá, me lo vas a comprar, y mamá, ¿cuándo me lo vas a comprar? Y bueno, el Señor también es así, que nosotros tenemos que insistir hasta que en el momento que tenga que ser, va a ser. Y si no es de Dios, bueno, no, pero no bajar los brazos cuando las cosas no salen como uno quiere, ¿no? Enseguida de desganarnos y decir, no, el Señor hoy no me respondió, entonces no sigo más, no busco más de ese sueño, de esa meta, de ese propósito, ¿no? Así que bueno, lo tomo y me hago cargo y responsable de todo lo que dijo porque es lo que a mí me pasa.
en muchas áreas de mi vida, ¿no? En lo personal, con mi carácter, con mi forma de ser, con mis debilidades, con el tema de que por ahí a veces no confío en mí, como que a veces siento como que yo por ahí no puedo, que no lo voy a lograr, ¿no? Con el tema de la autoestima, de la identidad, de que como hay cosas en mí que en su momento me marcaron y hoy por hoy, teniendo la edad que tengo, cómo eso fue influyendo y cómo yo no lo resolví en su momento, cuando estuve en el camino, después me aparté, ¿no? Y cómo hoy, con la edad que tengo, cómo siento que todo me está influyendo de eso, de como hablaba ayer Nairobi el jueves, que decía de empezar una cosa y dejarla, y bueno, y es lo que a mí me pasa y lo que muchas veces me ha pasado, ¿no? De enseguida rendirme o ponerme mal, porque digo, ay, no puedo, no lo voy a lograr, no me sale, de la inseguridad, ¿viste? La falta de confianza, la falta de fe, porque a veces uno, cuando está bien, está todo bien, uy, el Señor me habló, y cuando las cosas no son así, enseguida flaqueamos o decimos, o nos ponemos mal, ¿no? Así que bueno, yo en mi parte tomo esta palabra y siento que el Señor me habló, no solo me habló, sino que me dio un tirón bastante fuerte de oreja, ¿no? De que uno no tiene que ser tan haragán y buscar más de Dios. De eso se trata, buscar. Como usted dijo, estoy triste, lo busco. Hoy me pasa esto, lo busco. No dejar para mañana, como a veces me pasa a mí, no, después oro, después lo busco, uy, no tengo que hacer los mandados. Y a veces eso también hace que se enfríe el espíritu y después es mucho más difícil el poder tener esa intimidad, ¿no? Con el Señor y de poder sentir su presencia. Así que bueno, yo le agradezco, pastora, como el Señor le habló, en mi caso, habló por mí. Poderoso, sabes que te valoro mucho, Lucrecia, sabes que te amo mucho, aún a la distancia. Doy gracias a Dios por Nairobi, por traerte a nuestras vidas, y qué cosa que estando tan lejos estamos tan conectados. Veo a Dios obrar en tu vida, escucho a Dios aún en el tono de tu voz, y sé que tienes una hambre tan grande del Señor que eres como una esponja que está absorbiendo todo lo de Dios. Y en este caso, cada palabra, cada alimento que el Señor ha depositado sobre tu vida, sé que subes un peldaño más porque lo anhelas, porque lo escuchas con avivamiento y porque sé que vas a seguir poniendo por obras la palabra del Señor. ¿Hay alguien que quiera añadir a lo que se ha hablado el día de hoy? Aquellos que acaban de entrar, estamos hablando. Discúlpame que tengo a Bethany haciéndome fondo musical. Gracias. Bethany, saluda. Say hi. Aquellos que quieren saber lo que está pasando aquí, estamos entrando el día de hoy en ayuno. 7 días de ayuno dirigido por el Señor, confirmado por el Señor. Cuando usted entra en ayuno, el Señor le habla a usted personalmente. El Señor aún utiliza profetas, pero hay que reconfirmar por varias vías de qué manera Dios quiere que hagas el ayuno. El tema de la profecía no es que venga alguien y te diga, tírate del puente y ya me tiro del puente. No, hay que confirmar y reconfirmar, y por eso usted personalmente tiene que buscar presencia, porque el primer profeta de tu casa eres tú, a que Dios te hable a ti, y luego viene por la palabra y te confirma, y luego viene por alguien que ni sabe lo que estás viviendo y te confirma. Pero mucho cuidado con saltar cuando alguien viene a decirte Dios dijo. Porque el error de nosotros como cristianos a través de los años ha sido que si fulano dice, tírate para allá, allá tú te tiras. Que si sutano dice, haz esto, ya tú lo haces corriendo. No, te dan una palabra, usted ora y tiene que buscar la guía y la presencia y el ser sensible de manera tal para poder confirmar que lo que Dios está hablando es real. Y hay situaciones que requieren varias confirmaciones. Fue como cuando yo me casé. Cuando yo me casé, anterior a yo casarme, esta historia siempre lo voy a decir, y perdónenme los que me conocen, que ya están cansados de oírme diciéndolo 500 veces. Pero este testimonio evita a mucha gente cometer errores y le abre los ojos a mucha gente que viven detrás de profecía como si los profetas fueran brujos. Y lo peor es que los profetas se han prestado para convertirse en brujos, porque lo que quieren es, llego aquí y profetizo, llego allá y como que tienen que saber que soy profeta, déjame profetizarle hasta el perro. Espérese, no,
Si Dios no ha hablado, usted no abre la boca. Si Dios no ha dicho, usted no abre la boca, porque el tema de las profecías es algo muy delicado. Y el tema de ir detrás de profecía también es un tema muy delicado. Entonces, aún para ayunar, te tienes que guiar por el tiempo que Dios te está llamando a ayunar. El Señor te va a confirmar cómo tienes que ayunar, los días que tienes que ayunar, y eso tienes tú la responsabilidad. Porque hasta las ovejas le dejan la responsabilidad a los líderes para todo lo que hacen. No, la responsabilidad es suya, de lo que tiene que hacer, de cómo tienes que buscar y cómo tienes que estar enfocado. Los pastores no deberían de estar detrás diciéndote, ok, te aconsejan, te dicen, te enseñan, te alimentan, pero no tienen que estar obligándote. Entra en ayuno, obligado. Ven y entra a orar, ven y congrégate, ven y ten reverencia, ven y llega temprano, ven y diezma y ofrenda, ven y recuérdate que estamos en el chat del ayuno. No, eso te toca a ti, el hambre lo tienes que tener tú, porque cuando tú te levantas con hambre, no es el líder que te lleva a la nevera a comer el jamón y el queso y la comida, eres tú que va corriendo a comer de la nevera. Entonces, para con las cosas espirituales se tiene que acabar esa ñoñería de que me tienen que decir lo que tengo que hacer. Yo personalmente voy a buscar. Yo personalmente, si me tengo que poner la mano en la cabeza y ministrarme a mí mismo, me voy a ministrar y no voy a tener una dependencia de un líder. Hay gente que depende de un líder para hacer algo. Hay gente que depende de una profecía para hacer algo. Entonces, perdóneme, mucha gente lo que andan es con espíritus de hechicería. Por ir detrás, allá hay un profeta, allá brinco. Allí están dando una palabra profética, dame. Hay gente que me ha dicho a mí. Hay gente que me ha dicho a mí personalmente, yo te demando que me des una palabra profética. Mira, y a mí me entra un fuego santo así, que yo, ay Señor, dame de tu paz, Padre. ¿Tú sabes que yo le digo a esa persona? Perdóname, yo no soy bruja. Si yo no tengo una palabra profética para ti, no me demandes una palabra profética, porque yo no me voy a poner a inventar. Porque el profeta tiene que aprender que usted profetiza no para caerle en gracia a los hombres. Aún hay tanto profeta con un espíritu de rechazo que utilizan la profecía para sentirse que son alguien, y hemos estado mal. Hay gente que se ha casado aún por falsas profecías. Hay gente que ha dado pasos en su vida porque hay gente que cree que tiene que estar profetizando a lo loco y le dañan. Mírame, esto es una prédica para otro día. ¿Quién dice amén? ¿Quién me pone fuego? ¿Quién me pone fuego? Hay gente que por un profeta han dañado su vida completa. Hay gente que por caerle atrás a profecía y tener el comezón de oír cualquier disparate, se han castrado su vida y han vivido la vida que no les pertenecía. Y de eso se trata lo que estamos hablando hoy. Por favor, pongan, digan, confirmen que están aquí. Confirma que esa palabra es tuya. Hay que pedir perdón por estar cayendo detrás de profecía como si fuese brujería. A ver, ¿qué es lo que Dios me va a decir? Ok, usted busca a Dios y Dios confirma, pero tenga cuidado de no ser fanático más de un hombre que ser fanático de la voz de Dios. Y si Dios utiliza ese hombre, Dios va a utilizarte a ti para escuchar tú lo que te toca a ti hacer. ¿Quién dice amén? Entonces, al punto del testimonio que yo decía, el Señor, antes de yo conocer a mi esposo, llegó alguien a mi vida que reunía todas las cualidades de ser un gran esposo. ¿Por qué? Porque era un hombre, supuestamente un hombre de Dios. Y medio mundo de gente que yo conozco que son profetas de Dios. Pero recuerde, para que usted no adore al hombre, tanta gente adorando pastores, tanta gente adorando ministros, porque se dejan usar. Usted honra el manto, pero usted no adora al manto o al hombre del manto. Cuidado, por favor. Cuidado, que por eso es que hay corazones que se han dañado, porque el mismo pueblo de Dios los idolatra y los daña. Entonces, gente usada por Dios se confundió y me empezó a profetizar que esa persona era mi esposo. Y yo por profecía, no por amor, porque el esposo que Dios te va a dar, tú soltera, la esposa que Dios te va a dar, tú soltero, no solo te la va a dar para cumplir propósito de Dios.
te va a dar esa pareja para que se amen y se enamoren. Porque es que Dios diseñó eso. Tiene que haber una atracción y no una atracción fatal. Porque a eso era que yo iba. ¿Quién puede reírse? ¿Quién puede reírse? A eso era que yo iba. Yo escuché profecía y como me dijeron, ¿ese es tu esposo? Yo le dije que sí. Y era una atracción fatal porque yo ni amaba a esa persona. Yo valoraba su ministerio, pero yo no amaba a esa persona. Y por estar oyendo de que profeta ungido, hablándome en lengua, y gente, óyeme, gente que no fue profeta falso, porque es que tienes que aprender que el profeta puede ser hombre y mujer de Dios, pero se confunden. Sí hay profetas falsos, pero esas personas que me profetizaron, yo conocía sus vidas privadas y son gente de Dios. Esto fue hace más de 18 años y siguen siendo gente de Dios, sigue siendo gente de santidad y de ayuno, pero ahí es que usted sabe, hermano, que el profeta podrá profetizar certero, pero el profeta también se confunde. Yo no me pinto como la santa. Yo podré ser pastora, yo podré moverme en un manto profético, pero yo no te voy a decir que yo soy la más perfecta. No, porque aquí ninguno, mira, ni el rey David, hermano, el rey David tenía todo. El rey David tenía el corazón conforme al del Señor y se confundió. Entonces, el mismo profeta Samuel, que no reconoció que el rey David era el ungido, él se fue a ungir el que se veía más robusto. El que se veía que físicamente reunía las cualidades, hasta ese profeta de Dios se confundió. Entonces, por eso es que yo te estoy tocando este tema, empezando por el ayuno, que aún tú tienes que orar y no es lo que te venga a decir nadie, es lo que te diga Dios. Y si Dios le place confirmar lo que el Señor te habló o lo que te va a seguir hablando por profeta, Él lo va a hacer, pero cuidado a estar buscando profecías como si fuera leerte la carta, leerte la taza, o que te lean la bola. Cuidado, pueblo, pide perdón, pueblo, pide perdón. Porque aún te la pasas escuchando gente y los has idolatrado. Pide perdón. El Señor no se place y por eso te has confundido y has tomado decisiones que no debías de tomar. ¿Por qué? Por estar volando con los oídos a escuchar cosas que Dios no dijo. Y aún si entre tú y yo hay personas que hemos profetizado y que hemos torcido personas, pidamos perdón. Entonces, ¿qué pasó? Yo amo a esas personas que fallaron porque los conozco, porque sí sé que son gente de Dios. Sí hay profetas falsos y lobos, que usted tiene que tener cuidado, pero también hay profetas que se confunden. Y mira qué lindo que yo no cambié con ninguno de ellos. No cambié, simplemente entendí que fue mi enseñanza de parte de Dios para yo saber que yo no me puedo dejar llevar por lo que me diga nadie, que primero yo tengo que buscar, es mi responsabilidad propia, buscar a Dios para que Dios me confirme a mí. Es una responsabilidad mía, es una responsabilidad personal. Yo buscar las arras, yo buscar la respuesta para que Dios me hable a mí. Y Él le va a placer que cuando yo abra la Biblia, Él me va a hablar. A Él le va a placer que cuando yo vaya a la China, ya aparezca un profeta y me confirme. Y aún lo que ese profeta diga, el Espíritu Santo va a confirmar. Pero cuando usted tiene comezón de oír de mala manera, vas a escuchar cosas que te puedes confundir. Entonces, ¿qué pasó? Cuando esa persona quiso comprometerme, que luego yo me di cuenta, pero ven acá, yo no me puedo casar con alguien que yo no amo. ¿Qué es eso? Si a mí me criaron como una princesa, literal, la niña fresa, el castillito, la más cuidada, me cuidó mi mamá, me cuidó mi papá, me cuidaron mis hermanos, que mi esposo cuando se fue a casar conmigo tuvo que viajar a la República Dominicana a pedirle la mano a mi papá, tuvo que viajar a Puerto Rico a pedirle la mano a mi mamá, a mi hermano mayor, a mi hermano del medio. Me criaron como la princesita de la casa. ¿Cómo era posible que la princesita de la casa se iba a casar con alguien que ni amaba? Y ahí es que yo te digo, era una atracción, iba a ser una atracción fatal, porque iba a ser un divorcio seguro. Y ahí fue que Dios trabajó con Michelle para enseñarle que hay profetas
usados por Dios que también se pueden confundir. Y que yo tenía que tener una relación íntima con Dios. ¿Quién dice amén? Que yo tenía que tener una relación íntima. Sí, amar es una decisión, pero también cuando usted se va a casar, usted tiene que estar enamorado. Y era algo que ni con decisión llegaba. Era algo que ni con decisión llegaba ni paz. Lo que es de Dios te da paz. Y por ejemplo, cuando ya usted está casado y usted dice, ay, ya no te amo, no, mi amor, ahí es que es una decisión. Pero no antes de casarte, cuando ha sido bajo una profecía falsa. Porque era lo que yo estaba tratando de hacer. Yo estaba tratando de amar a un diseño que no era mi diseño. Pero ya cuando usted se casó, usted hizo un pacto con Dios. No es de que ya me voy a divorciar porque yo no te amo. Mentira del diablo. Amar es una decisión. Y usted alimenta el amor. Porque si no, te vas a casar con 10 gente porque todito lo vas a dejar de amar. Y lo que vas a vivir es una vida de maldición. Porque el hombre no se deja llevar por lo que la carne diga. Pero una cosa es yo tenerme que obligar como solterita, porque cuando eso yo tenía 19 años, yo tenerme que obligar a enamorarme de alguien que porque me dieron una profecía y a enamorarme de un diseño que no era mi diseño. Porque luego Dios me confirmó que no era mi diseño y que esa persona vino, ¿para qué? Para entorpecer mi ministerio, para entorpecer el propósito de Dios. Era una carnada del diablo. A eso es que me refiero. Hay cosas que te vienen a profetizar que tú tienes que tener la responsabilidad de saber escuchar la voz de Dios, y por eso no te vas a confundir en profecía, porque si tú tienes la responsabilidad de escuchar y de entender finamente y afinadamente la voz de Dios, tú no te vas a confundir por nadie que venga a profetizar queriendo de parte del enemigo o sin querer, porque nuevamente los que me profetizaron mal los amo, sigo creyendo en ellos, simplemente vieron mal. Simplemente se confundieron, pero aún ese proceso valió la pena para ayudarme a mí a definirme en mi vida cristiana y saber que yo no puedo estar corriendo detrás de profecías, que si Dios va a enviar profeta, que si Dios habla en boca de profeta, hasta utiliza si Dios va a hablar, pero la primera que tiene que saber que lo que se está hablando proviene de parte de Dios soy yo. ¿Por qué? Porque tengo que identificarme en mi vida cristiana, identificarme en la presencia del Señor, y de eso es que estamos hablando el día de hoy. Tienes que buscar la presencia de Dios, no que nadie la busque por ti. Tienes que meterte en la palabra, tienes que comer la palabra. Esa depresión, esa ansiedad, esa confusión se va a ir. Tú sumergido en la palabra, tú sumergido en la oración, tú sumergido en la búsqueda del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegó John Montalbán a mi vida, el Señor me habló a mí, porque luego de ese trauma, porque fue un trauma, yo le pedí al Señor que me hablara a mí, que cuando el Señor trajera a mi esposo a mi vida, fuera a mí personalmente que Él me hablara y que luego confirmara por quien quisiera. Pues con esto cierro el testimonio. El Señor me habló personalmente y me dijo, míralo, ese es tu esposo. Y yo ni lo creía. Yo no me lo creía. Yo dije, ya sí que me volví loco. ¿Quién me dice amén? ¿Quién me dice amén? Para yo saber que están aquí. Entonces, luego el Señor confirmó de tantas formas que, si el Señor lo permite, hasta mi esposo y yo vamos a hacer un libro. Porque fue tanto que del cielo se habló que ese matrimonio era algo de Dios, que ya yo decía, Señor, pero ya yo confirmé. Ya no me tiene que seguir enviando confirmación que ese es mi esposo. Ya lo tengo confirmado. Entonces, con esto ministro tu vida. No andes dejándote confundir por profecías. Si Dios va a utilizar profeta.
Y tú como profeta no andes profetizando a lo loco. Tú también ora. Si Dios te ha puesto un sentir, si Dios te ha dado un sueño, si Dios te ha dado una palabra, tú también ora para lanzar esa palabra, para asegurarte que lo que estás hablando proviene de parte de Dios. ¿Quién dice amén? ¿Y quién puede confirmar esta palabra que estoy hablando? ¿Qué me dice aquí, hermano? No. En los antiguos tiempos de la Biblia, los matrimonios, ella no decidía y terminaba. Sí, pero estamos en los tiempos antiguos. Eso era en los tiempos antiguos. No estamos en los tiempos antiguos. Tú no puedes mirar la Biblia del tiempo de antes como si fuera el tiempo de ahora. Aún hay enseñanza cuando la Biblia dice, y nuevamente, ese es un tema muy profundo y es un tema para otro tiempo. Cuando los teólogos estudian en profundidad la palabra, hay cosas que dice la Biblia que a veces nos quedamos que, ¿qué es esto? Pero tiene que ver aún con los tiempos donde esa palabra fue escrita y fue lanzada. Por ejemplo, cuando Pablo hablaba de que la mujer no enseñara, ¿tú sabes qué tiene que ver eso? Para aquel territorio donde él estaba, y para aquella época en la que él estaba, la mujer tendía a ser jezabélica. La mujer era una mujer tipo Basti. Y por eso la mujer se le tenía impedido enseñar. Hay muchas profundidades, hay muchas respuestas que aún a lo mejor no tenemos, que le preguntaremos al Señor cuando vayamos al cielo, pero hoy no podemos distinguir un matrimonio porque antes la mujer no decidía, sino que decidía la familia. Estamos en un tiempo profético y en un tiempo literalmente muy diferente a los tiempos del Antiguo Testamento. Espero bendecir sus vidas. Pastor Carlos, Daniel, un abrazo, bendiciones. Quienes se han quedado por ahí, quienes estén por ahí, escríbanos, y nuevamente los que se quieran añadir al ayuno, repitan los números de teléfono para que nos agreguen en WhatsApp, para agregarte a nuestro grupo, y vamos a estar más que nunca orando. Vamos a estar más que nunca profundizando la palabra del Señor. Y quiero cerrar orando por esta palabra. Quiero cerrar orando para que el Señor te dé las fuerzas de prepararte para lo que Dios quiere contigo, de prepararte y equiparte para lo que Dios va a hacer contigo. Quiero cerrar orando para que el Señor te dé fuerza y gozo. Mucha gente batallando de tristeza y cansancio, para que el Señor te renueve las fuerzas. Y quiero cerrar orando específicamente para aquellos que se les hace tan difícil pelear sus guerras y por eso se han visto derrotados en muchas ocasiones, porque son fáciles en dejarse debilitar en medio de la guerra que están atravesando. ¿Qué guerra estás pasando hoy? ¿Qué problema estás pasando hoy en tu casa, en tu mente, en tu cuerpo, en tu vida? ¿Qué se te está haciendo pesado que la vida ni siquiera la estás disfrutando? Antes de orar, no sé quién quiera abrir el micrófono y también añadir. Si hay algo que Dios te puso, ten la libertad de entrar y poder compartir lo que el Señor te ponga ya para cerrar orando y dando gracias a Dios por este hermoso tiempo. Lisbeth, no sé si quieres decir algo. Kendra, te envió un abrazo, mi amor. Pastora, tienes tanta razón y las palabras son bien sabias, porque sí he conocido de gente que hasta faltan a la iglesia de ellos porque escucharon que hay un profeta en otra iglesia. Y hay que tener mucho cuidado con eso. La mejor profecía el Señor nos la dejó en la palabra, en la Biblia. Uno quiere saber de profecía, abre la palabra, porque el Señor te va a hablar a través de la palabra también. No hay que y es como estás diciendo, pastora, si recibiste una palabra, hay que buscar confirmaciones. Uno no puede tirarse a la ciega, porque
puede ser una palabra confusa, puede ser una palabra emocional, puede ser una palabra que puede que la persona te conozca y te tiró una idea disfrazada de profecía y te pueda hacer caer. Tienes mucha razón, pastora. Estoy aquí meditando en todo lo que estás diciendo y es tremenda enseñanza. Hay que traer, yo de verdad siento que deberíamos traer una enseñanza de eso para las personas nuevas, los nuevos creyentes que están llegando, para que no se confundan y no estén brincando como corderitos de un lado a otro buscando profeta cuando tenemos, número uno, tenemos profeta en la casa y número dos, la mejor profecía está en la palabra. Te amo, pastora. Te amo, mi amor, te amo y siempre es un gozo escuchar cada opinión que tienes. Siempre también es de bendición para mi vida. Quienes estén conectados para abrir el micrófono pueden abrirlo, como dicen por ahí, hable o calle para siempre. No sé si Jexy o Yamilet quieran añadir algo o Kendra. Me dejan saber. Si no, cerramos ya orando por esta palabra que felicitamos al Señor. Yo me enamoro de mi Dios. Qué Dios tan detallista, qué hermoso. Así que doy gracias al Señor por estas palabras que solo Él puede utilizar este instrumento para hablar cosas que ni siquiera sabía que iban a salir de mis labios. Verdaderamente no somos nosotros, es el Señor en nosotros. Dímelo, Jexy, dímelo, preciosa. Hola madre, ¿cómo están todas esas mujeres bellas de Betel? En victoria. Bueno, de verdad que esa palabra me encantó porque para caminar en el Señor hay que ser muy sabio, pero hay que pedirle sabiduría primeramente a Él, para no caer en estar buscando una palabra profética cuando Dios nos habla también directamente a nosotros, y la palabra profética viene a ser confirmación de lo que ya Dios nos mostró. Realmente, pastora, gracias por esa palabra, la pude escuchar y en este tiempo de ayuno es muy necesaria. Bendigo a todas las mujeres de Betel y a todas las mujeres que están conectadas en el live. Y bueno, feliz tarde. Amén, preciosa. Gracias, mi amor. Recordarles nuevamente que vamos a estar conectándonos a las 4 de la mañana todos los días del ayuno. La única hora que el único día que no nos vamos a conectar es de sábado a domingo, porque ustedes saben que en Betel se acaba el culto y sigue otro en el templo y sigue otro en el pasillo y hasta en el baño se arma un culto y afuera en el parqueo se arma otro, y a la hora de llegar a la casa ya es hora casi de entrar al tiempo de oración. Y como el sábado sabemos que va a ser un día hermoso y poderoso en el Espíritu, entonces esa madrugada del domingo no va a haber oración en la sala de oración del Google Meet, pero luego los demás días hasta el 7 de mayo vamos a estar orando a las 4 de la mañana, y después que acabe el ayuno siempre siguen los días de oración los martes a las 7:30, y va a seguir también la sala abriéndose en las madrugadas, que si puedes, Isabel, explica los días que se va a seguir orando de madrugada, y aquellos que quieran ser parte nuevamente nos escriban en privado para enviarle los links para los tiempos de oración, los tiempos de live y los tiempos de culto, los tiempos de enseñanza. Amén. Amén, amén. Bendiciones a todos. Pues sí, los días de oración van a cambiar después del ayuno, que sabemos que va a ser todos los días, y como decía Pastor, a excepción del domingo, van a cambiar a ser únicamente los lunes, miércoles y sábado. También es bueno que nosotros tengamos ese tiempo privado de oración con el Señor los otros días que de repente pues no se va a estar abriendo la sala. Pero para los que se quieran unir para que podamos continuar lo que es la oración de madrugada en grupo, pues se va a estar haciendo lo que son los lunes, miércoles y sábado 4 de la mañana. Amén. Y obviamente pues los sábados que tenemos en la noche a las 7:30.
Así que también quería compartir, pastora, algo, si puedo decirlo rápidamente antes de que pues cierres en oración. Amén. Ok, pues voy a compartir rapidito algo que quería traer referente a lo que la pastora estaba hablando de las profecías. A mí personalmente también me ha llegado a pasar. Y quiero dar un ejemplo que anteriormente yo he dado para tú saber discernir cuando algo viene de Dios y cuando no. Primeramente, la palabra dice que lo que no trae paz no viene de Dios. Cuando el Señor te entrega algo que a ti te da paz en tu corazón y en tu espíritu. ¿Cómo tú puedes saber discernir y escuchar la voz de Dios y la dirección de Dios? Mientras más tú entras en el lugar secreto y más tú oras, y más tú dispones tu corazón, escucha esto, más tú dispones tu corazón a Él te hace más sensible a su voz. Porque también a veces pasa que de repente somos personas que somos muy de oración, pero todavía hay cosas en nuestro corazón que necesitamos alinear. Entonces, cuando tu corazón se alinea y a la misma vez eres una persona que está en constante comunión con el Espíritu Santo, que tú te haces amigo del Espíritu Santo, y para hacerte amigo del Espíritu Santo tienes que caminar una vida también de santidad. Por eso hablaba también aún alineando tu corazón, alineando todo lo que tengas que alinear en tu vida, porque para que Él pueda habitar en ti, Él es santo, Él no puede habitar en un vaso sucio. Entonces, mientras más tú te santificas y más comunión tienes con Él, más sensible te haces a la voz del Espíritu Santo y más tú reconoces. ¿Qué le pasaba a Pastora? Pastora sentía una inquietud. Ella sabía que esa palabra no venía de Dios porque había algo que le inquietaba y como que no, no lo amo, ¿cómo yo voy a hacer esto? Y yo sé que esa palabra no le traía paz, porque cuando una palabra está alineada al propósito de Dios en tu vida, te da completa paz. Y como dice la palabra, te habla a ti primero. Cuando vino Pastor John, que era la persona que estaba alineada a su propósito, a su llamado, porque el Señor no solo une un matrimonio, une propósitos. Ella sintió primeramente la voz del Espíritu Santo que le habló primero a ella, porque es una mujer de oración, es una mujer que intimida con el Espíritu Santo. Por tanto, ella está atenta a la instrucción de lo que Él le habla. Entonces, así mismo es cuando nosotros necesitamos respuesta de algo, como decía Pastora, no dependas de los profetas. Aún de repente puedes tener profetas que, como decía la pastora, profetas de Dios, personas que sabes que son del Señor, pero nunca tomes decisiones, ni siquiera porque esa profeta más ungido de los ungidos te habló. Toma decisiones porque Dios primero te habla a ti. Y yo doy un ejemplo que he dado anteriormente, que escuchaba a un predicador que hablaba y decía, esta persona viaja constantemente a diversos lugares llevando la palabra, y ahí en una ocasión él decía, si a mí me llamase mi esposa por medio de un número desconocido, y entro a la llamada y ese número desconocido, yo no sé quién está llamando, pero escucho la voz de esa persona, ya yo sé que es ella. Él decía, sí, yo sé que es ella porque reconozco su voz. Porque puede llamarme hasta de un número que diga China, pero tan solo escuchar su voz, inmediatamente él no tiene ni que preguntar, él ya le dice por nombre, hola fulana de tal, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Mientras más tú intimidas y te santificas en la presencia de Dios y te metes más a conocer quién es el Espíritu Santo, a conocer quién es la persona del Espíritu Santo, aquel que aún conoce los mismos pensamientos del mismo Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios. Más tú te vas a sensibilizar y a reconocer su voz cuando Él te habla y cuando Él te instruye y cuando Él te quiere decir, hay algo que no me cuadra, te dieron esta palabra, pero hay algo que no, esto no viene de mí. Pero cómo tú puedes discernir y escuchar aun cuando tú necesitas tomar decisiones. A mí personalmente me ha pasado muchos años de atrás que yo necesitaba tomar decisiones importantes. Y de repente yo le decía al Señor, Señor, yo no voy a tomar una decisión, aunque me quede un día para tomar decisión, hasta que tú no me hables, porque me volvía dependiente completamente de lo que Él me dirigiera. Hubo un momento en mi vida donde empecé a digámoslo así,
a los afanes de la vida, en un momento de mi vida comencé a que esa relación no fuera tan profunda como antes y empecé a sentir cómo yo permitía que aquellas distracciones, es como cuando tú estás en el celular en una zona donde no tiene buena señal y tú escuchas a la gente como un robot, que no escuchas ni bien lo que te dice a sí mismo. No escuchaba bien la voz del Señor y empecé a escuchar otras voces y empezaba a mirar más bien el problema en vez de centrarme en el problema, centrarme en él y escucharle a él. Entonces después volví a tratar de volver a tener esa intimidad profunda que era lo que me hacía reconocer claramente cuando él me hablaba y me instruía y me decía qué hacer. Por ejemplo, hay momentos de mi vida que he pasado que tal vez yo he escuchado el silencio de Dios, no he escuchado respuesta, pero me ha dado paz. Y me ha dicho, ten paz, porque yo estoy contigo. No te diré dónde irás, no te diré qué harás, pero ten paz porque vas a ver lo que yo voy a hacer. Y asimismo, he aprendido a caminar bajo la dirección de Dios, reconociendo cuando Él me habla. Y aún hoy en día todavía el Señor me recuerda y me dice, no mires la tribulación, no mires las circunstancias. Esas son aquellas interferencias que quieren ocasionar de que tú no puedas enfocarte en escuchar lo que yo te quiero decir. ¿A qué yo voy con esto? No dependas, como decía Pastora, de lo que te puedan decir otros. Porque muchas veces pasa, estoy pasando un momento difícil, como que no escucho lo que Dios me quiere decir. Déjame, yo voy a un lugar que tal persona va a ir y yo sé que es hombre de Dios. O déjame ir donde mis pastores, mis líderes, a ver si de repente tienen una palabra para mí, porque como que me siento turbado o turbada, no sé qué hacer. No dependas de ellos. Depende de la presencia, depende de que Él te hable. Porque así como Él le habla a ellos, Él te quiere hablar a ti. Pero a veces queremos depender, como yo he dicho otras veces, del aceite y de la unción de otros, que se han pagado el precio de orar, que se han pagado el precio de ayunar, de mantenerse en santidad, porque para ellos escuchar la voz de Dios es porque ellos han pagado ese precio que es el buscarle en el secreto, el santificarse día a día. Entonces Dios quiere que tú también hagas lo mismo para que entonces también tú puedas hacer ese vaso donde Él hable, donde Él te use y donde Él te traiga instrucción. Y a veces el Señor está en silencio, pero aún en el silencio Él está orando, porque Él también quiere probar en ti que tú confíes. La palabra de Dios dice que Abraham fue hallado amigo de Dios porque él confió en Dios. Pon tu confianza en Dios, atiende a la instrucción del Espíritu Santo, pero para saber discernir su voz y escuchar su voz y su instrucción, tienes que tener una vida en santidad, una vida en comunión primeramente que nadie, pero también caminando en rectitud y en santidad delante de Dios. Amén. Así que nada, pastora, eso era lo que yo quería compartir. Y ahora sí no digo nada. Poderoso, poderoso, qué lindo, mamita. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Señor, por estos regalos, Padre, de tu palabra, porque podemos identificar cuando eres tú hablando, porque podemos identificar porque nuestro espíritu se regocija, nuestro espíritu se renueva. Podemos sentir que esa palabra nos oxigena para poder recibir nuevas fuerzas y continuar. Te damos gracias por este live. Te damos gracias por los live que vamos a continuar haciendo, por los tiempos de oración, por las enseñanzas. Te damos gracias porque el milagro hecho está, porque el cambio hecho está, porque esa puerta destinada a abrirse para ti hecho está, porque esa sanidad está, porque esa respuesta está de parte del Señor para con tu vida, porque Dios le place entrar en tu casa y llenarlo todo. El Señor le place entrar en tu casa y dar descanso, entrar en tu casa y que puedas testificar milagros. Yo veo que después de estos 7 días de ayuno vamos a dar tantos testimonios de cosas sobrenaturales que vamos a quedar aún más enamorados de Jesús, porque tu lugar seguro es en su presencia. Y de eso se trató este devocional. Su presencia es tu respuesta. ¿Tienes problemas? ¿Estás pasando situaciones? ¿Sientes dolores en el cuerpo? ¿El doctor dijo que tenías alguna condición, alguna enfermedad? ¿La cuenta bancaria está en menos tanto? ¿No has recibido esa llamada que estabas esperando? ¿Te sientes sola? ¿Te sientes solo? ¿Estás pasando depresión? ¿Qué está pasando?
¿Tienes problemas con hijos rebeldes? Hay problemas con los papeles, hay problemas con las finanzas, hay problemas de rechazo, de identidad. Estás siendo torturado en las noches. Estás atravesando una situación de un imbalance hormonal. Estás sintiendo que ya no puedes más. Entonces, esta palabra era para ti. La respuesta en cada una de esas situaciones que estás atravesando, como dijo Isabel, no te enfoques en mirar el problema, no te enfoques en mirar el desierto. Mira a Jesús, el que se va a encargar de traer agua en tu desierto y en glorificarse en medio de tu problema. Oramos en esta hora dándote gracias, Señor, porque hecho está, porque yo y mi casa testificaremos de tu poder, porque a través de la oración veremos milagros portentosos acontecer. Cubrimos esta transmisión pidiéndote tus ángeles guardianes sobre cada una de las palabras que fueron lanzadas para marcar nuestra vida en este día, produciendo milagros y produciendo que vamos a obedecer y que vamos a actuar y que vamos a producir para ver resultados, porque Dios es un Dios de resultados. Mi vida la quiero ver en resultados. En mi vida de oración quiero ver resultados. En mi vida ministerial quiero ver resultados. En mi vida en la palabra, en la prédica, en comunión, en santidad, en apartarnos, quiero ver resultados. En mi vida financiera quiero ver resultados. En los proyectos que has puesto en mis manos quiero ver resultados. Con mis hijos, con mi esposo, como hija, como madre, como amiga, como hermana, como pastora. Tú dilo en tu posición como empresario, como empresaria, como empleado, como empleada, en cada área de tu vida, soltero, soltera, que estás orando por esa pareja. Dilo conmigo, repítelo ahí. Quiero ver resultados, porque Dios es el Dios que responde, porque Dios es el Dios de milagros. El mismo que le dijo al manco, extiende tu mano, y su mano fue sanada, es el mismo que te dice, extiéndete a lo que está delante y verás el milagro acontecer, porque Dios bendice a aquel que se atreve a dar los pasos de fe. Gracias, Señor, porque nos animas, porque nos fortaleces, porque nos levantas, porque nos equipas, porque nos respaldas y porque guardas de nuestras vidas, guardas de nuestra casa. Y en específico te presento tu casa Betel, casa llena de la gloria, y traerás las almas de los 4 puntos cardinales a venir a beber de las aguas, a venir a comer de los delicados pastos, a venir a ser libres y a encontrar un refugio en estos tiempos de oscuridad. Gracias, Señor, por el tiempo nuevo que viene para casa Betel, porque lo que tú tienes apartado para darnos, como has dicho y como hemos creído, lo vamos a trabajar y lo vamos a ver materializarse en el nombre de Jesús. Que el gozo de Dios sea la fuerza de tu vida y que ningún ataque te robe el gozo. Te cubro de cualquier venganza, cubro tu entrada y cubro tu salida, y el Señor nos hace invisibles delante del opresor y de todo mal. Hemos orado, así que nos vemos en la madrugada a las 4 para orar en este tiempo de ayuno, porque será un tiempo de avance para con tu vida. En el nombre poderoso de Jesús se despide la pastora Michelle Curry. Y nuevamente, si quieres unirte a este tiempo de darnos la mano los unos a los otros para fortalecernos en la presencia, escríbenos por WhatsApp. Número de la Florida en los Estados Unidos, 407-820-5670. 407-820-5670. Nos vemos. Un abrazo grande, les amamos. Nos vemos, Maggie Novoa, muchas gracias. Jexy, gracias. Flor, gracias. Liz, Isabel, todos los que se quedaron. Lore, Jessica, Nairobi, gracias al user 304. Les amamos. Shalom.